Yo quiero hablar sobre crecimiento espiritual de la niñez a la madurez en Cristo. Crecimiento espiritual de la niñez a la madurez en Cristo. Para ello, vamos a leer Efesios, Efesios capítulo 4, los versículos 14 y 15. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Háblanos esta tarde a través de ella. Ministra nuestros corazones, Dios, en el nombre de Jesús. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual el creyente se va pareciendo cada vez más a Cristo en carácter, conducta y comunión con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña lo siguiente: cuando yo era niño, yo pensaba como niño, yo actuaba como niño y yo hacía todo lo que era de niño. Pero cuando crecí, dejé todo lo que era de niño. Cuando hablamos de niñez en el sentido espiritual de la palabra, nos referimos a una persona que está dando sus primeros pasos, está caminando, está conociendo las primeras cosas, está aprendiendo a cómo parecerse a Cristo. Por eso es importante que entendamos que, repito, esta definición es el proceso por el cual el creyente se va pareciendo cada vez más a Cristo en carácter, conducta y comunión con Dios. En ese proceso de niñez espiritual, debemos de tener mucho cuidado. Porque al ser niño podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Podemos ser llevados fácilmente a cambiar de opinión. Porque en la niñez no se tiene mucho fundamento. Se está en un desarrollo espiritual. Se están dando los primeros pasos. Se está comenzando a crecer. Entonces Pedro nos dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El criterio de crecer en la gracia es un criterio muy importante. Porque cuando yo crezco en la gracia, yo estoy creciendo en el conocimiento de aquello que a mí me salvó. El medio que fue usado para mi redención, que fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia fue la que produjo en mí mi desarrollo y mi entrada a este reino. Entonces, cuando crezco en la gracia, voy creciendo en el conocimiento de lo que Jesús hizo por mí y de lo que se ganó para mí. Por eso es importante que el creyente no solamente crezca en la gracia, sino que también crezca en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. Ahora bien, Romanos capítulo 8, versículo 22, nos establece también lo siguiente: para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Voy creciendo en gracia, voy creciendo en conocimiento, entonces me voy pareciendo, voy adquiriendo la imagen del Hijo de Jesucristo. Por eso es importante comprender que este crecimiento espiritual produce en mí carácter, conducta y comunión con Dios. Ningún creyente fue llamado a quedarse como niño. El creyente fue llamado a crecer. Hebreos capítulo 5, versículo 12 y 14 dice: debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. Debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de leche. Primera de Corintios 3, 1 y 3. No os pude hablar como a espirituales. Y luego dice, porque sois carnales. Pablo en Corintio le está diciendo: yo no pude hablarle a ustedes como a gente espiritual. Tuve que hablarle como a carnales. Entonces, cuando vemos en Efesios, dice, para que no seáis niños, llevados por todo tipo de doctrina, de estratagemas de hombres. Entonces podemos ver que la niñez está conectada aquí a lo que estamos hablando, a una condición de carnalidad. El niño espiritual está conectado a carnalidad espiritual. ¿Por qué? Porque es fácil de llevar, porque por sus sentimientos, por sus deseos, porque no ha madurado su carácter, porque no ha madurado en Cristo. Un creyente estancado es un creyente vulnerable. Si tú has dejado de crecer, te conviertes en un creyente vulnerable. Efesios 4:14, niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso tuve mucha gente fluctuante. Cuando tú ves a alguien fluctuante, cuando tú mismo te ves que eres fluctuante en cuanto a la fe, en cuanto a tu relación con el Señor, tú mismo debes darte cuenta que eres un niño y que necesitas crecer, que necesitas desarrollarte en el Evangelio. Necesitas crecer en la gracia y necesitas crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Como Dios no nos llamó a quedarnos siendo niños, no es la voluntad de Dios un estancamiento espiritual. No es la voluntad de Dios que yo me quede un enano espiritual. No es la voluntad de Dios que yo no crezca espiritualmente. Todo lo contrario. El Señor me llama a crecer. Pero ¿cómo crezco? Vamos a ver algunos factores que impulsan el crecimiento. Primero, para yo crecer tengo que alimentarme. Y este alimento que yo necesito es la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Salmo capítulo 1, 2 y 3. Serán como árbol, o será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces yo necesito la palabra para no ser movido. Yo necesito la palabra para crecer en el Señor. El estudio sistemático de la palabra del Señor
debe de permanecer siempre conmigo. Me levanto en la mañana, tomo la Biblia. Me voy a acostar, tomo la Biblia. Tengo un rato, tengo un tiempo para en el día, pues vuelvo a la palabra. Siempre que puedo, vuelvo a la palabra. ¿Por qué? Porque necesito la palabra del Señor para crecer espiritualmente. La oración constante y sincera es otro factor de crecimiento. La oración constante y sincera. Lucas 18:1. Es necesario orar siempre y no desmayar. Repito, es necesario orar siempre y no desmayar. Por eso el creyente debe orar constantemente, debe orar permanentemente y no desmayar. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración. Debo de orar constantemente, no desmayar, pero también tengo que orar constantemente. Cuando una persona se está debilitando espiritualmente, lo primero que se va a debilitar es su tiempo de oración. Comienzan a debilitar su oración. Yo antes oraba 1 hora, 2 horas, y llega un momento donde orar 5 minutos me es un problema. Eso habla de que he entrado en un deterioro espiritual. Mi vida espiritual va entrando en una crisis, ha entrado en una crisis. Estoy dejando de orar. Estoy dejando de buscar a Dios. Estoy dejando de acercarme a Él. Entonces, en esa crisis espiritual, obviamente, Satanás va ganando ventaja. Me va creando fortalezas mentales. Voy poco a poco sucumbiendo a tentaciones a las que si estuviera orando no cayera, estuviera avisado. Pero como he dejado de orar, como he dejado de buscar a Dios, como he dejado de acercarme a Dios, entonces me voy debilitando. Esa debilidad espiritual obviamente se va a manifestar en qué? En mayor sensibilidad hacia lo que es de la carne y en menos sensibilidad a las cosas que son del espíritu. Al dejar de orar, al dejar de estudiar la palabra, entonces me voy a ir ocupando en cosas que quizás, aunque no son malas, son cosas que me van matando más mi vida espiritual. Entonces llega un momento donde le comienzo a dar más importancia a las cosas seculares que a mi relación con Dios. Comienzo a excusarme. Ahora yo no tengo tiempo para orar. El trabajo me está quitando todo el tiempo. No tengo tiempo para congregarme. No tengo tiempo para leer la Biblia. Yo no tengo tiempo. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy ocupado. Es producto de que ha habido una debilidad espiritual en tu vida y eso está trayendo consecuencias negativas para tu salud espiritual. Te voy a decir esto. Hay diferentes tipos de creyentes. Hay creyentes que duran 1, 2, 3 meses sin congregarse. Un día tú lo visitas, tú le escribes y tú le preguntas, dame razón de por qué tú no te congregas. No, es que no puedo. Yo estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo estoy muy congestionado de cosas. Y por eso yo no me puedo congregar. Pero Dios sabe que yo lo amo. Dios sabe que yo le sirvo. Dios sabe que yo no me he descarriado. Lo que acontece es lo siguiente.
Esa es la fortaleza que el enemigo te ha levantado. Tú tienes tiempo para salir a dar vueltas. Tú tienes tiempo para sentarte a tener ocio. Tú tienes tiempo para chatear en el teléfono. Tú tienes tiempo para el trabajo, pero no tienes tiempo para orar. No tienes tiempo para leer la palabra. Y no puedes sacar ni siquiera 2 horas en la semana para ir al culto del Señor a congregarte. Hay una muerte espiritual, pero ya te has vuelto tan insensible que te es difícil o casi imposible admitir que tu vida espiritual se ha debilitado y que tu vida espiritual está en el suelo. Y eso es producto de la niñez espiritual. Cuando la gente es niña espiritual, aunque esté dentro de la iglesia, ¿verdad?, no es firme. Cualquier cosa lo mueve. Tengo muchos problemas. Hay tantas cosas. Mira, yo anoche llegué del trabajo a las 5 de la tarde, pero mi cabeza tiene tantos problemas, hay tantas batallas, que yo decidí no ir a la iglesia. Yo decidí no congregarme. Yo decidí no ir al culto de oración. Yo decidí quedarme en la casa. Pero yo decidí, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas. Y el problema tú no lo vas a resolver porque te quedes en tu casa. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? El problema tú no le vas a resolver porque le dé mucha mente. Mas sin embargo, yo creo en un Dios que cuando tú le adoras y tú le das el primer lugar, Dios se encarga de trabajar para ti. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Pero cuando hay una debilidad espiritual, levantamos argumentos y creemos que esos argumentos son válidos. Y comenzamos a decir: Dios me conoce. Lo que pasa es que a la iglesia le gusta mucho juzgar. Lo que pasa es que a la gente le gusta solamente porque tú le preguntaste por qué no se está congregando. Tú no lo estás juzgando. Tú estás preocupado porque no lo ve, porque no está ahí, porque es tu hermano, porque te hace falta. Pero ¿sabes qué pasa? Que ya tú no le hace falta. Ya venir a la iglesia a adorar a Dios junto contigo no le hace falta, porque él se acostumbró a eso. Y como él tiene una ira con Dios, él tiene una ira con el evangelio. Cuando tú le preguntas qué pasa, qué está sucediendo, ¿cómo te responde? De manera iracunda. Porque él tiene un enojo con Dios. Y el que tiene un enojo con Dios lo manifiesta con la iglesia. Porque la iglesia es la cara visible. Pero todo eso es producto a que hay un debilitamiento espiritual. Repito, dejó de orar, dejó de estudiar la palabra y fue muriendo lentamente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el espíritu? ¿Cómo sé yo que estoy caminando en el espíritu? Mira, yo necesito que tú me prestes mucha atención a lo que te voy a revelar ahora. Andad en el espíritu. Hay un hombre en la Biblia que la Biblia dice que este hombre caminó con Dios y Dios se lo llevó. Este hombre se llamó Enoc. Caminar en el espíritu es caminar sujeto a la voluntad del espíritu, a la voluntad de Dios para nosotros. Andar en el espíritu es caminar en esa perfecta y santa voluntad del propósito para el cual Dios nos diseñó. Observe aquí que la palabra espíritu está en mayúscula. Se refiere a una persona. Es andar en el espíritu, es andar con el espíritu y andar en el espíritu. Escuche esto. Hay momentos donde los que andan en el espíritu andarán con el espíritu. Pero cuando la Biblia me dice a mí, anda en el espíritu, es que no camine yo.
es que camine el Espíritu. Es que no me mueva yo, es que permita que el Espíritu sea el que me mueva. Y Pablo, para simplificarlo un poco más, dice, y no satisfagan los deseos de la carne. Segunda de Corintios 3:18 dice, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Cuando andamos en el Espíritu, caminaremos en la voluntad de Dios, pero también iremos siendo transformados de gloria en gloria como por el Espíritu. Observen algo. Esta madrugada nosotros vivimos un tiempo demasiado sobrenatural. Yo creo que Alejandra, en el tiempo que tiene con nosotros, quizás pocas veces me había visto fluir como anoche, o nunca, ¿verdad? Porque realmente lo de anoche fue simplemente muy sobrenatural, muy poderoso, muy poderoso. Fue algo que marcó a todas las mujeres que estuvieron aquí. Ahora bien, las mujeres que salieron de aquí esta madrugada caminando en el Espíritu, de seguro que hoy han estado viendo victoria y observando cosas que antes no la habían observado en el Espíritu, porque el Espíritu te abre el entendimiento para que puedas visualizar, ver cosas que de otra manera tú no la puedes ver. Cuando tú andas en el Espíritu, tú verás como el Espíritu ve, sentirás como el Espíritu siente, porque el Espíritu te va a poner a ti el mismo sentir que hay también en Cristo. Entonces, cuando tú te mueves en el Espíritu, tú te vas a mover a otro nivel, a otra dimensión de gloria. Yo quiero que me escuchen esto con mucha atención. Yo amo esos tiempos. Y lo amo por una serie de cosas. Cuando tú haces una convocatoria a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, para un grupo de gente que vino a amanecer, el que vino no anda apresurado. Primero. Segundo, el que vino viene expectante de algo. Yo quiero que Dios haga algo. Tercero, la mayoría de la gente que va a un tiempo así no lleva malicia. No te va a hacer peso muerto en la actividad, porque tú no vayas a perder tu sueño para estar ahí maliciando. Tú encuentras gente dispuesta, y donde el Espíritu Santo encuentra gente dispuesta, entonces Dios se mueve. Anoche vimos milagros, pero anoche vimos liberación aquí sobrenaturales. Sobrenaturales. Ahora bien, la gente estaba lista. La enseñanza se movió hasta las 4:00 de la madrugada, y a las 4 de la madrugada fue que entonces comenzamos a ministrar, que por cierto varias veces yo dije que iba a terminar, pero no había manera de cómo terminar, porque la gente no quería que uno terminara la enseñanza. Porque había un corazón dispuesto. Donde hay un corazón dispuesto, Dios se mueve. Tú estás dispuesto a caminar en el Espíritu, pues entonces el Espíritu está dispuesto a caminar contigo. El que camina en el Espíritu no satisface sus deseos carnales. No provee para la carne. Recuerden siempre que el proveer para la carne es muerte. Tenga siempre eso en cuenta. Ahora bien, mi crecimiento espiritual va a producir que yo tenga comunión con los demás creyentes o con otros creyentes. Hebreos 10, 24 y 25. Considerémonos unos a otros. Y luego dice, ya finalizando la cita, no dejando de congregarnos. Como ustedes saben que hay gente que tiene por costumbre dejarse de congregar. ¿Por qué es importante congregarse? Vuelvo y te explico.
comienzas un proceso de debilitamiento espiritual. Lo primero que se te afecta es la oración. Tu relación con Dios se ve afectada. Segundo paso, vas a comenzar a tener problemas en todo aquello que tiene que ver con una buena salud espiritual. No vas a tener buenas relaciones espirituales. Gente de Dios en tu entorno que te ayude, que te aconseje. Tú vas a comenzar a sacarle los pies a toda esa gente. Porque cuando tú arrancas un deterioro espiritual, como yo decía ayer en el live, tú comienzas a apartarte de todo el que te puede ayudar. Tú no quieres que te aconsejen porque tú coges orgullo. Tú te pones arrogante. ¿Se acuerdan lo que le dije hace un rato? Tú le preguntas, wow, ¿por qué no te estoy viendo en el templo? ¿Por qué no te veo? Tienes 2 meses que no te congregas. Tú me haces falta. Ya tú vienes a juzgarme. Mira, nadie conoce por lo que yo estoy pasando más que Dios. Están a la defensiva contigo siempre. ¿Por qué? Porque literalmente se pusieron orgullosos en su razonamiento. Pero yo creo que en el fondo el Espíritu Santo le está diciendo, tú estás actuando mal, pero ellos no quieren oír al Espíritu Santo, porque ellos han decidido no caminar en el Espíritu. ¿Qué esto va a traer como consecuencia? Oído aquí. Proverbio 27:17. Hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Oído aquí. Si yo estoy pasando por un momento espiritual deplorable, mi vida espiritual se está yendo al piso y yo dejo de estar conectado, me voy alejando de aquellos que me pueden ayudar a salir de esa crisis, me voy a embotar cada día más. Un machete boto no sirve para el trabajo que tiene que hacer. Hay que ejercerle mayor fuerza. Y puede ser que queriendo hacer algo, tú termines leccionándote. Entonces es bueno que nosotros entendamos que necesitamos gente que nos ayuden, que nos saquen filo otra vez. Pero hay un problema. ¿Y saben cuál es? Cuando tú crees que tú tienes razón porque se te levantó una fortaleza y tú crees que tú tienes razón para mantener tu frialdad espiritual. Y yo quiero que alguien me entienda esto. Esto no solo para nuevos creyentes, le pasa a ministerios. Le pasa a adoradores, a predicadores, a pastores, a diáconos, evangelistas. Le pasa a profetas, le pasa. Le pasa. Entonces, ¿qué acontece? Ahí es donde tú necesitas comunión, congregarte. Necesitas alinearte con gente que no te vayan a decir que todo está bien, que te confronten. Que te digan, mira, hay cosas ahí que no están bien, vamos a sacarte de ahí. ¿Por qué? Porque es necesario para mi crecimiento y para mi desarrollo espiritual. Yo necesito que alguien me escuche esto con mucha atención. ¿Qué creyente no ha pasado por una crisis espiritual o por un montón de crisis espirituales? ¿Cuál? ¿Cuál? Pasó David, pasó Jeremías, pasó Ezequiel, pasó Samuel, pasó Moisés, Elías. Pasaron por crisis espirituales. Pero hay un detalle que se da, que es el siguiente: el mejor remedio para salir de una crisis espiritual te lo puedes dar tú mismo. Apártate con el Señor a buscar su presencia y conéctate con gente que tú sabes que te pueden ayudar. Señales de un crecimiento espiritual, frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un mayor discernimiento espiritual. Hay un versículo bíblico que me gusta muchísimo. Hebreos 5, 14. Los que tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento. Comienzas a tener una agudeza en el discernimiento espiritual.
Porque ahora estás ejercitando los sentidos espirituales en el discernimiento. Mi crecimiento espiritual me va a llevar a manifestar los frutos del Espíritu. Te veo sin gozo, Lorena. Entonces te falta un fruto. Pero hay una implicación. Que los frutos del Espíritu trabajan en conjunto. Donde no hay gozo, tampoco hay fe. ¿Me estoy dando a entender? Si no hay gozo, tampoco hay paz. No hay paz. Porque trabajan en un conjunto. Hay que tenerlos todos. Entonces, Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice en el crecimiento espiritual. Tú sabes que estás creciendo cuando tú ames hacer la voluntad de Dios. Santiago 1, 2, 4. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, cuando tú has madurado espiritualmente, también maduras en las pruebas. Cuando tú has crecido espiritualmente, tú no procesas las pruebas como el que no ha madurado espiritualmente procesa las pruebas. Porque la prueba te va a producir gozo. Y quiero que alguien me escuche esto con mucha atención. Como he enseñado en diversas ocasiones. Dios puede probar diferentes áreas de tu vida. Tu área sentimental puede estar bajo prueba. Tu área económica puede estar bajo prueba. Tu área ministerial puede estar bajo prueba. Tu fe, que es la materia prima que se prueba, puede estar bajo prueba. Entonces, al tú estar bajo una prueba de sentimientos, estás bajo prueba, te están examinando, porque las pruebas son para examinarte. Es un examen que Dios te hace para que tú mismo aprendas a depender cada vez más de Él en medio de las pruebas. No es tentación, es prueba. Ahora, que en medio de la prueba, Satanás va a traer tentaciones. Sí, el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en medio de ese proceso en el que Dios metió a Jesús, donde el Espíritu Santo metió a Jesús, ahí llegó el enemigo a tentarle. Por lo tanto, debemos de crecer para que en medio de la prueba no seamos niños. Recuerden lo que le enseñé al principio. Cuando somos niños, somos vulnerables. Entonces debemos de romper con lo que nos estanca e ir creciendo con el crecimiento que da Dios. El propósito del crecimiento espiritual, voy cerrando esta tarde. Ser útiles en el reino de Dios. Segunda de Timoteo 2:21. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Ser como Cristo. Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Glorificar a Cristo en nuestras vidas. Mateo 5:16. Vuestra luz alumbre y glorifiquen a vuestro Padre. Hago un paréntesis aquí. Hace un rato Juan hablaba. Y es verdad. Es verdad. Yo testifico como padre espiritual de Juan, como pastor de Juan, que Juan es un muchacho en la casa, un hombre de Dios que se ha sabido conducir, que se ha sabido manejar. Yo doy testimonio de su manejo en la grey del Señor. Pero ese manejo no es para glorificar a Juan, es para glorificar a Cristo que trabaja en la vida de Juan.
¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Vuestra luz alumbre, que seamos luz en medio de las tinieblas, pero que esto no sea para gloria nuestra, sino para gloria de Dios, que es el que está trabajando en nosotros y en quien estamos caminando en el Espíritu. Entonces, por eso es importante que nuestra vida dé testimonio de Cristo. Que la gente vea a Cristo en nosotros y glorifiquen a Dios por nosotros. Que nuestra luz alumbre y que cuando la gente te vea, vea a Cristo en ti. Vea a Dios en ti. Que cuando la gente hable contigo, diga, yo quiero de esa paz que tiene Yorkiri. Yo quiero de ese gozo que tiene Alejandra. Yo quiero de ese amor que tiene Jordania. Yo quiero de esa paciencia que tiene Daniel. Porque tú te estás convirtiendo en un ejemplo. Eres un ejemplo. Un ejemplo es un modelo a seguir. Entonces la gente está viendo a Cristo en ti, en tu manejo en la obra del Señor. Juan dijo algo ahorita, y lo cito. Somos carta leída. Pero Juan dijo algo cuando él lo expresó, yo me reí. Dijo, pero las cartas no se leen sola. Tiene que haber alguien que la lea. Entonces tú eres una carta, pero otro es el que lee tu vida. Otro es el que se sienta a verte. Porque Jesús dijo, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Pero yo tengo el testimonio del Padre. El Padre fue el que habló de mí. El Padre fue el que dijo de manera pública, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Aprendamos eso. Al final, los más beneficiados seremos nosotros, que es con quienes Dios irá trabajando e iremos creciendo. Y nuestra vida, nuestro ministerio se va a ir desarrollando en el Señor. No deje de orar, no deje de congregarse, no deje de leer la Escritura. No permita que el fuego de Dios se apague en tu vida. Padre, muchas gracias. En este día he ministrado tu palabra que es espíritu, tu palabra que es vida, tu palabra que es más cortante que espada de doble filo. Yo sé que ella penetra y penetra hasta lo profundo. Sigue obrando en tus hijos que estamos aquí y tus hijos que nos ven a través de las redes sociales. Oh Señor, síguete moviendo en nuestro medio y sigue produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que nosotros sigamos creciendo con el crecimiento que da tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.